Imagina conducir de madrugada, la neblina cerrándose a pocos metros del parabrisas y de repente la carretera jalándote hacia lugares que ya no existen. Casetas de cobro demolidas, patios abandonados que vuelven a respirar por unos minutos, voces en el radio avisando del peligro segundos antes de que ocurra. Hoy vas a escuchar relatos reales de camioneros que juran haber cruzado atajos en el tiempo, señales que salvaron vidas y guardianes de la pista que ya no están entre nosotros. Aquí no hay nada perturbador, nada que incite al riesgo. Esto trata del respeto a la carretera, la atención a las señales y esa fe silenciosa que todo conductor conoce. Ponte cómodo, sube el volumen y quédate hasta el final, porque hay curvas que uno solo entiende cuando alguien más te avisa. Y si algo parecido ya te ha pasado, cuéntalo en los comentarios. Tu historia podría salvar a alguien esta noche. Si este contenido te llegó al alma, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún relato. Activa la campanita para recibir los avisos. La carretera nunca duerme y nosotros tampoco. Número 1. El peaje que ya no existe. Lunes, 17 de marzo de 2024, 2:47 de la madrugada. El ticket estaba en mi mano, todavía caliente de la impresora, pero cuando miré el visor de la caseta de cobro por el retrovisor, ya no había nada más, solo oscuridad y la línea blanca de la pista desapareciendo entre la niebla. Mi camión, cargado con 28 toneladas de bobinas de acero, rumbo a Goiânia, gruñía suave mientras yo aceleraba despacio, tratando de entender qué diablos acababa de pasar. Era la BR-153, dirección sur-norte, a la altura del kilómetro 587, entre Ourinhos y Chavantes, en el interior de São Paulo. Madrugada fría, ese frío húmedo que se pega a la piel y empaña el vidrio por dentro. Venía a buen ritmo, había salido de registro a media tarde, parado a cenar en Itapetininga y ahora seguía firme para cumplir con el plazo de entrega. Carga pesada pero bien. Amarrada, documentación en regla, camión revisado. Todo en orden, o eso creía yo. Conocía ese tramo como la palma de mi mano. Rodaba por ahí al menos 2 veces al mes. Sabía de memoria cada curva, cada tope, cada gasolinera. Y sabía que en esa caseta específica había 2 empleados nocturnos habituales. Un señor mayor de bigote canoso y una chica joven con lentes. Yo hasta los saludaba de lejos. Pero esa noche, cuando detuve el camión en la cancela, quien me atendió fue un hombre que jamás había visto. Era delgado, pálido, con un uniforme que parecía viejo y descolorido, el logo de la concesionaria casi borrado. No sonrió, no dijo buenas noches, nada. Solo extendió la mano, tomó el dinero, me devolvió el cambio y el ticket sin mirarme a los ojos. La caseta estaba extrañamente silenciosa. No había radio encendido, no había ese olor a café recalentado que siempre está presente en esos lugares. Solo un silencio pesado y una luz amarilla débil que parpadeaba levemente. Cuando la barrera subió, aceleré. Fue entonces cuando noté que no había ningún otro vehículo en la pista. Ninguno. Ni delante ni detrás. La neblina se había espesado en cuestión de segundos y la carretera lucía diferente. Los carriles estaban borrados, el asfalto más oscuro e irregular, las señales reflectivas que siempre brillan con los faros habían desaparecido. Miré el GPS, pantalla negra. Reinicié el sistema. Nada. Tomé el celular. Sin señal, 0 barras. Comencé a sudar frío. Seguí adelante porque no había otra opción. La carga no puede esperar, y quedarme solo en medio de la nada no era una buena idea. Pero con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de estar fuera de lugar, fuera del tiempo, se intensificaba. El motor ronroneaba con normalidad,
Pero yo no podía deshacerme de la impresión de estar conduciendo en un vacío sin sonido de viento, sin el ruido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Solo el rugido del motor y mi corazón latiendo demasiado fuerte. Después de unos 15 minutos, que se sintieron como una hora, divisé un letrero, puesto Estrela do Sul, 2 kilómetros. Lo conocía bien, paraba ahí seguido. Decidí entrar, tomar un café, hablar con alguien, asegurarme de que no había perdido la cabeza. Cuando entré al patio, el lugar estaba vacío. Luces encendidas, pero ningún auto, ningún camión, nadie en las bombas de combustible. La tienda de conveniencia estaba iluminada, pero las puertas cerradas. Golpeé el vidrio. Nada. Grité. Silencio. Fue entonces cuando miré al suelo y vi algo que me heló la sangre, huellas mojadas, varias, saliendo de la tienda y dirigiéndose hacia la carretera. Huellas de pies descalzos, pequeñas, de niño. Volví al camión casi corriendo. Encendí el radio y traté de llamar a alguien, a quien fuera. Silencio total. Y entonces una voz baja, distante, como si viniera de muy lejos. No debías haberte detenido. Apagué el radio de inmediato, con la mano temblando. Metí la marcha y salí de ahí lo más rápido que pude. La neblina comenzó a despejarse unos 5 kilómetros después. El GPS volvió, el celular captó señal, y cuando miré el tablero eran las 3:01 de la madrugada. Solo habían pasado 25 minutos desde que pagué el peaje. 25 minutos que se habían sentido como una eternidad. Llegué a Goiânia al día siguiente, descargué y comenté la experiencia con la gente del patio. El peaje extraño, el empleado pálido, el puesto vacío. Uno de los conductores más antiguos me miró serio y dijo: «¿Cuál peaje, muchacho?». Le expliqué el kilómetro 587, entre Ourinhos y Chavantes. Él sacudió la cabeza lentamente. «Ahí no hay peaje hace más de 5 años. Lo desactivaron, demolieron la caseta en 2019. Saqué el ticket. Lo tomó, lo examinó, pasó los dedos por el papel. Estaba ahí. Fecha, 17 de marzo de 2024. Hora 02:47. Valor cobrado, 12,80. Logo de la concesionaria, código de barras, todo en regla». «Esto ya no existe, hermano», me dijo, devolviéndome el papel. «Esa plaza fue desactivada y ese valor está mal. Los peajes hoy en día no cobran eso». Guardé el ticket. Lo tengo hasta el día de hoy dentro de un sobre junto con la documentación del camión. Ya se lo mostré a otros conductores, a despachantes, a gente de la concesionaria. Nadie puede explicarlo. El papel existe, la fecha existe, pero el peaje no. Volví a rodar por ese tramo muchas veces después de eso. Siempre de día, nunca más de madrugada. Y cada vez que paso por el kilómetro 587, miro el acostamiento. No hay nada, solo monte, tierra compactada y un pedazo de concreto roto donde dicen que estaba la vieja caseta. Pero yo sé lo que vi, sé lo que pagué, y sé que de alguna forma esa noche crucé por un lugar que ya no debería existir. La carretera es así, amigo, guarda misterios que uno no entiende. Y a veces, cuando la niebla aprieta y el mundo se queda demasiado quieto, uno cruza una línea invisible, esa línea entre lo real y lo que debería haberse quedado atrás. Desde entonces, cargo una oración en el bolsillo y jamás salgo sin dejar una vela encendida en casa, porque la carretera exige respeto, y lo que no vemos también está ahí. Número 2. La voz del Beto Jueves, 8 de junio de 2023, 23:15. Venía por la BR 277, dirección Curitiba-Paranaguá, a la altura del kilómetro 34, bajando la Serra do Mar. Camión cargado con 26 toneladas de fertilizante ensacado. Noche fría, cielo despejado. Pero esa bajada es traicionera incluso con buen tiempo. Curva tras curva, niebla que aparece de la nada, y un camión pesado que exige atención redoblada en cada giro.
Venía tranquilo, concentrado, freno motor encendido, en tercera marcha, velocidad controlada. Fue entonces cuando el radio chirrió. No era un ruido común, era diferente, casi rítmico, como si alguien estuviera presionando el botón repetidamente sin decir nada. Solo clic, clic, clic. Bajé un poco el volumen, pero el sonido continuó. Y entonces una voz: cuidado en la curva. Era una voz amortiguada, distante, pero clara, y la reconocí en el acto. Era el Beto. Beto, carga pesada, apodo de carretera. Habíamos rodado juntos durante años, compañero de viaje, de paradas, de madrugadas en el patio. Era de Maringá, conducía un Mercedes Actros rojo al que llamaba La Diaba. Buena gente, siempre dispuesto a ayudar. Solo que el Beto había fallecido 6 meses antes. Un accidente en la Regis Bittencourt, cerca de Cajati. El camión volcó en una curva mojada. Fui al velorio, vi el ataúd, tomé el micrófono con la mano helada. Beto, ¿eres tú, hermano? Silencio. Después el chirrido volvió y la voz ahora más cercana. Cuidado en la curva, brother. El freno está flojo. Mi corazón se disparó. Miré el tablero, luces normales, presión de aire, freno respondiendo bien, pero la voz lo había dicho, y yo conocía esa voz. Reduje más la marcha, puse el camión casi arrastrándose, y fue ahí que en la próxima curva, a unos 300 metros adelante, vi un camión atravesado en la pista, ocupando ambos carriles. Accidente reciente, humo todavía saliendo del capó, sin triángulo de señalización, sin nada. Si hubiera venido a la velocidad normal de bajada, no habría tenido tiempo de frenar. Con 26 toneladas, aunque el freno estuviera perfecto, habría chocado de frente. Detuve el camión, encendí los faros y las balizas. Otros camioneros llegaron por detrás y acordonamos el área hasta que llegó la Policía Rodoviaria Federal. El conductor del camión accidentado estaba vivo, algo aturdido, pero vivo. Había perdido el control exactamente en la curva donde el Beto me había advertido. Cuando la policía me liberó, seguí viaje, pero me quedé pensando todo el tiempo. Tomé el radio de nuevo. Beto, si eres tú, valió, hermano. Me salvaste. Nada. Solo el chirrido normal de la carretera. Otros conductores hablando de fletes, de tráfico, del clima. Llegué a Paranaguá de mañana, descargué en el puerto y fui a un bar al que solíamos ir. Hablé con el Nelsiño, otro colega antiguo que conocía al Beto. Compa, pasó algo muy raro anoche, le conté. Él me escuchó, en silencio, tomando su cerveza despacio. Cuando terminé, miró el vaso y dijo: no es la primera vez. Me congelé. ¿Cómo así? Unos 4, 5 conductores ya me han contado lo mismo, que escucharon al Beto en el radio, siempre avisando de peligro, siempre en una curva, siempre en la bajada de la sierra. Saqué el audio grabado en el celular. Había encendido el grabador casi por reflejo cuando la voz apareció. El Nelsiño lo escuchó y cuando terminó estaba pálido. Esa es su voz. Nos quedamos callados un rato. Después, el Nelsiño me contó que en el último viaje del Beto, él le había llamado por radio tratando de avisarle sobre la pista mojada. Pero no llegó a tiempo. El Beto no escuchó. Creo que ahora está haciendo lo que no le dejaron hacer antes, dijo el Nelsiño. Está avisando. No sé explicar lo que pasó esa noche. Lo que sé es que la voz era real. Sé que el aviso me salvó. Y sé que de alguna forma el Beto sigue por ahí cuidando a sus hermanos de carretera. Desde 1900. Entonces, cada vez que paso por la sierra, le hablo por el radio. Un "Hey, Beto", bajito, solo para agradecer. Y a veces, en medio del chirrido, juro que escucho un "sigue firme, brother", distante, casi imperceptible. La carretera no termina cuando uno se va. Hay compañeros que se quedan y hay protección que llega de donde menos uno la espera.
Número 3. El patio del Gaucho sábado, 22 de octubre de 2022, 17:40. Venía por la BR 376, interior de Paraná, entre Apucarana y Maringá. Dirección norte. Camión ligero, solo 8 toneladas de cajas de cartón. Entrega al día siguiente en Cascabel. Tarde soleada, cielo anaranjado, esa puesta de sol hermosa del interior. Como iba adelantado, decidí parar en un patio que conocía de pasada. El patio del Gaucho, cerca del kilómetro 189. Lugar sencillo, tierra compactada, unos 5 o 6 camiones siempre estacionados, una tiendita que hacía pastel y buen café. Tomé el desvío, un caminito de tierra, unos 800 metros para adentro. Cuando llegué, el patio estaba vacío. No vacío en el sentido de ahorita no hay nadie, vacío como abandonado. Las maderas de la tiendita estaban podridas, el techo caído, monte creciendo alrededor. No había camiones, no había movimiento. Parecía que nadie pisaba ahí desde hacía años. Bajé de la cabina. El silencio era denso. Ni pájaros, ni viento, solo el sonido de mis pasos en la tierra seca. Caminé hasta la tiendita. La puerta estaba entreabierta. La empujé despacio. Adentro, todo cubierto de polvo, telarañas, sillas caídas. Pero en el mostrador había una taza de café, y el café todavía humeaba. Retrocedí con el corazón desbocado. Miré alrededor. Nada, nadie. Volví al camión, encendí el motor, y cuando revisé el reloj del tablero, eran las 17:42. Solo 2 minutos habían pasado desde que entré al patio, pero la sensación era de haber estado ahí media hora, 40 minutos. Salí acelerando, levantando polvo, con el corazón en la garganta. De vuelta en la carretera, paré en una gasolinera, Shell. Fui directo a hablar con el empleado, un chico joven con gorra. «Compa, el patio del Gaucho allá atrás. ¿Qué pasó con ese lugar?» Él frunció el ceño. «Patio del Gaucho, ¿dónde queda?» «Kilómetro 189, desvío a la derecha, camino de tierra». Él pensó, sacudió la cabeza. «Nunca he escuchado de eso, y mira que ya llevo 3 años trabajando aquí». Insistí. Le pedí que le preguntara al gerente. El gerente, un señor de unos 50 años, vino al mostrador. «Patio del Gaucho», repitió, pensativo. «Muchacho, eso cerró hace mucho tiempo. Mi papá hablaba de ese lugar, pero cerró desde los años 90. El dueño murió, la familia lo abandonó». «Pero acabo de salir de ahí», respondí. «La tiendita está en pie, hay café caliente en el mostrador». Él me miró con una expresión extraña, no de incredulidad, sino de preocupación. «Si viste café caliente, hijo, mejor se santigua, porque ese lugar no es lugar para gente viva». Me contó que en los años 80 el patio había sido escenario de un crimen. Un camionero fue asaltado y asesinado dentro de la tiendita por 2 hombres. El dueño del patio, que era amigo de la víctima, nunca se recuperó. Cerró todo, cayó en una depresión profunda y murió poco tiempo después. Desde entonces, de vez en cuando alguien pasa por ahí y ve el patio como era antes, con movimiento, con luz, con gente, pero cuando vuelve, no hay nada. No quise creerlo. Volví hasta el desvío, el mismo camino de tierra. Entré de nuevo. Esta vez solo había monte. No, había tiendita. No había estructura, solo ruinas de madera podrida casi invisibles desde la carretera, como si el tiempo las hubiera tragado. Saqué fotos, revisé el reloj. 18:20, casi 40 minutos desde la primera visita. Nunca más paré en ese tramo. Y cada vez que paso por ahí, siento un escalofrío, porque sé lo que vi. Sé que entré en ese lugar y sé que por unos minutos el patio del Gaucho volvió a existir. No sé si fue para avisarme de algo, si fue la memoria de la carretera, si fue el dueño aún cuidando del lugar, o si fue una grieta en el tiempo. Pero lo que sí sé es que la carretera tiene capas, y a veces
Uno las atraviesa sin darse cuenta. Hoy cargo una medalla de San Cristóbal en el tablero, y siempre que paso por lugares viejos y abandonados, rezo porque la carretera está viva y el pasado a veces todavía respira. Número 4. El desvío que no estaba en el mapa martes, 14 de febrero de 2024, 04:20 de la madrugada. Venía por la BR 116, dirección norte, saliendo de Curitiba rumbo a São Paulo. Carga de muebles desarmados, 18 toneladas, plazo ajustado, madrugada fría, carretera vacía, GPS encendido, todo en orden. Había parado en registro para cargar combustible, comer algo y seguido firme. Conocía el trayecto de memoria. Fue cuando el GPS habló. En 2 kilómetros tome el desvío a la derecha. Lo extrañé. Ahí no había desvío. Ese tramo es recto sin salida lateral. Pero el GPS insistió con voz femenina, calmada, automática. Desvío a la derecha en 500 metros. Ruta alternativa. Tiempo estimado reducido en 35 minutos. 35 minutos, con una carga con plazo ajustado. Eso es oro. Empecé a prestar atención, y entonces, a la altura del kilómetro 512, apareció una señal. Señal oficial tipo DNIT, reflectiva nueva. Desvío São Paulo, vía alternativa. Dudé, pero la señal estaba ahí. El GPS confirmaba y yo iba atrasado. Tomé el desvío. La carretera era asfaltada pero estrecha. 2 carriles sin acotamiento, sin iluminación. Extrañamente lisa, demasiado lisa. Asfalto perfecto, sin remiendos, sin baches, sin marcas de neumáticos, como si hubiera sido inaugurada el día anterior. Rodé unos 10 minutos. Ningún auto, ningún camión, ninguna casa, solo monte de ambos lados, cerrado, oscuro y silencioso. El motor sonaba normal, pero parecía amortiguado, lejano. El GPS mostraba que iba por la ruta correcta, pero sin nombre de carretera ni número de vía, solo una línea azul en el mapa sin identificación. Empecé a sudar frío. 10 minutos, más, y entonces vi una señal. Caseta de cobro adelante 1 kilómetros. Una caseta de peaje ahí. Eso no tenía ningún sentido, pero la señal estaba. Y cuando llegué, había una caseta antigua de madera, pintada de blanco, con una luz amarilla débil, sin cancela electrónica, sin cámara, solo una ventanilla y una figura adentro. Me detuve. Un hombre se acercó. Anciano, cabello blanco, uniforme desgastado. No dijo nada, solo extendió la mano. Le pasé un billete de 20. Me devolvió el cambio y un ticket de papel fino, casi transparente. Cuando la luz del tablero pegó en el ticket, vi que la fecha estaba mal, 14 de febrero de 1987. Señor, esta fecha está equivocada, le dije. Él me miró y sonrió, una sonrisa extraña, sin alegría. No está no. La voz era ronca, arrastrada, y los ojos eran demasiado profundos, demasiado oscuros. Metí la marcha y aceleré con el corazón a punto de salírseme por la boca. La carretera continuó por unos 20 minutos más y entonces, de repente, vi luces adelante, una gasolinera y la BR 116 de nuevo, con movimiento, camiones pasando, el ruido normal de la carretera. Entré de vuelta al carril principal. Cuando miré el GPS, había vuelto a la normalidad. Nombre de la vía visible, todo correcto, como si el desvío nunca hubiera existido. Paré en la primera gasolinera que encontré. Fui al baño, me eché agua en la cara. Al volver, le mostré el ticket al despachador. «Jefe, ¿qué ticket es ese?», me preguntó. Lo tomé en un peaje ahí atrás. Ahí no hay peaje entre registro y aquí. Él llamó al gerente. El gerente lo examinó con cuidado y palideció. Este papel es muy antiguo. Mira la textura, la tinta. Esto es de décadas atrás. Tomó una foto. Dijo que iba a investigar. 2 días después me mandó un mensaje.
Había encontrado registros de una carretera alternativa planeada en los años 80, pero nunca terminada. La obra fue abandonada por falta de presupuesto y parte del asfalto quedó cubierta por la vegetación. Y había relatos de una caseta provisional montada en esa época que nunca llegó a oficializarse. Pero eso había sido 40 años atrás. Volví al lugar del desvío de día con otro conductor. No había señal, no había entrada, solo monte cerrado y una cerca de alambre de púas. Anduvimos unos 100 metros dentro del monte y encontramos restos de asfalto viejo, agrietado, cubierto de hojas. Y enterrada en el suelo, una señal caída. Desvío, vía alternativa. El ticket lo guardo en una bolsita plástica junto con la foto que el gerente tomó. Y cada vez que lo miro, veo la fecha. 14 de febrero de 1987. 37 años antes de que yo hubiera pasado por ahí. La carretera, amigo, no sigue las reglas del tiempo. A veces abre caminos que ya no existen o que nunca existieron. Y cuando uno entra, no sabe si va a volver de la misma forma. Hoy apago el GPS en tramos que conozco bien. Confío más en mi instinto, en mi experiencia, que en la máquina, porque la máquina puede equivocarse o puede llevarte a lugares que no están en el mapa de los vivos. Amigo, hay cosas en este Brasil que uno ve, pero que ningún manual de camionero enseña cómo manejar. Hay situaciones que uno vive y que se queda rumiando en la cabeza durante años, tratando de encajar las piezas, buscando una explicación que tenga sentido. Pero a veces no hay explicación, a veces la carretera simplemente le muestra a uno que existe mucho más entre el cielo y el asfalto de lo que la razón alcanza a comprender. Sigo aquí firme en la cabina, con mis años de carretera a encuestas y mucho respeto por cada kilómetro rodado. Y hoy traigo más relatos que me llegaron de compañeros de confianza, gente seria, de palabra, que ni siquiera gusta mucho de hablar sobre lo que vivió, pero que cuando lo cuenta, uno siente en la voz que aquello cambió algo dentro de ellos. Prepara el mate, acomódate en la silla y presta atención, porque lo que vas a escuchar ahora no sale fácil de la memoria. Número 5. El camión fantasma del rastreo. Martes, 14 de marzo de 2023, 02:47 de la madrugada. Este caso me lo contó el Valdir, un conductor de Cascabel, Paraná, que trabaja para una empresa transportadora grande, de esas que tienen rastreo satelital en tiempo real. Cámara en el tablero, sensor de todo tipo, tecnología de punta. La empresa monitorea cada respirada del camión, velocidad, paradas, consumo, todo. Valdir venía bajando la BR 277, dirección Paranaguá, con un Scania R450 azul marino cargado con 28 toneladas de ración en big bags. Noche despejada, cielo estrellado, temperatura de unos 19 grados. Había dormido bien en la parada anterior. Venía escuchando una radio cristiana y tomando el café que su esposa le había preparado en el termo. Todo absolutamente normal. Pasaba cerca de São Luís do Puruná cuando el celular sonó. Era el supervisor de la base llamando directo. Valdir lo encontró extraño porque era casi las 3 de la mañana. Atendió en altavoz. «Valdir, ¿estás viendo algún camión cerca de ti?» Él miró por los retrovisores. La pista estaba vacía. Solo él, el asfalto y la oscuridad. «Negativo, jefe. Estoy solo aquí. ¿Por qué?» El supervisor vaciló unos segundos antes de responder. «Es que aquí en el sistema está apareciendo un tractocamión a 300 metros detrás de ti. Velocidad compatible. Mismo carril, placa registrada, todo cuadra. Solo que es tu placa, Valdir». Valdir sintió un frío en la espalda. «¿Cómo así, mi placa?» «Estoy aquí, jefe». «Lo sé, pero el sistema está mostrando 2 señales. 2 Scanias con tu placa. Uno eres tú, el otro está detrás de ti, siguiéndote».
Valdir apretó la mandíbula. Miró de nuevo por el retrovisor. Nada. Oscuridad completa. Ni faros bajos, ni luz trasera. Nada de nada. Jefe, aquí no hay nadie, lo juro. Valdir, lo estoy viendo en el monitor. La señal está nítida, está a 250 metros ahora, acercándose. Valdir empezó a sudar frío. Abrió la ventana para ver si escuchaba ruido de motor. Silencio. Solo el ronroneo del propio Scania y el viento golpeando la carrocería. 150 metros, Valdir. Él pegó el ojo al espejo. Nada, ni sombra. 100 metros. La respiración se le cortó. Se pasó la mano por la cara tratando de calmarse, pero el miedo ya había entrado. Ese miedo que viene de adentro, que no tiene lógica, pero que el cuerpo siente antes de que la mente lo entienda. 50 metros, Valdir. Está casi encima de ti. Y fue ahí que ocurrió algo que el Valdir jura hasta el día de hoy. Sintió el camión vibrar. No fue el viento. No fue un bache. Fue una vibración, como si algo hubiera atravesado la carrocería. Una ola de frío cruzó la cabina tan fuerte que empañó los vidrios de repente. Jefe, aquí pasó algo. Valdir, la señal desapareció. ¿Cómo así desapareció? Desapareció. El otro Scania se fue del sistema. Debería estar pegado a ti ahora mismo, pero ya no aparece. Valdir detuvo el camión en el acotamiento. Bajó. Iluminó la carretera entera con la linterna. Vacío. Caminó unos 50 metros. Nada. Ni huella de neumático diferente, ni marca de frenazo. Nada. Volvió al camión temblando, llamó al supervisor de nuevo. Lo tengo en la foto, Valdir. Yo vi. Había 2 señales. No estoy loco. Valdir se quedó 10 minutos más detenido, tratando de entender. Miró el celular, miró la carretera, miró el cielo. 3 días después, cuando regresó a la base, el supervisor lo llamó a la oficina y le mostró los registros del sistema. Ahí estaba. 2 señales de rastreo, misma placa, durante 11 minutos. El técnico de Minusynthesis, la empresa lo analizó y no supo explicarlo. Dijo que era imposible duplicar la señal de esa forma, que el sistema estaba cifrado, que no había forma de que sucediera. Pero ahí estaba, registrado y guardado. 2 camiones, uno visible, el otro no. El Valdir me dijo una cosa que nunca olvidé. ¿Saben lo que es lo peor? No es el miedo de haber sido seguido. Es saber que algo, sea lo que sea, consiguió entrar en el sistema, usar mi placa, mi señal, como si quisiera mostrarme que podía. Como si dijera, estoy aquí y tú no me ves. Él ya no conduce solo de madrugada, siempre pide compañía, y cuando le preguntan por qué, solo dice, hay cosas en la carretera que uno no necesita entender, solo necesita respetar. Número 6. La mecánica del Seu Albertown. Sábado, 22 de julio de 2023, 19:15. Esta historia es del Toniño, un amigo mío de Pouso Alegre, Minas Gerais. Tiene camión propio, un Ford Cargo blanco, con sus años de carretera, pero bien cuidado. Ese día venía subiendo la BR-116, dirección São Paulo, cargado con 12 toneladas de café ensacado, tiempo cerrado, llovizna fina, ese frío de sierra que entra hasta los huesos. A la altura del kilómetro 51, entre Campina do Monte Alegre y Registro, empezó a sentir un ruido extraño en la suspensión trasera. Un golpeteo irregular que solo aparecía al pasar por un tope o bache profundo. Toniño es mecánico de formación, así que sabía que eso no era para dejarlo para después. Suspensión con juego puede convertirse en tragedia. Comenzó a buscar un taller, pero en esa zona de noche no es fácil encontrar servicio bueno. Paró en una gasolinera para preguntar. El empleado le recomendó un taller unos 8 kilómetros adelante, al lado izquierdo de la vía, antes del puente sobre el río. Taller del Seu Albertown. Atiende hasta tarde. Buena gente, servicio honesto. Toniño
Agradeció y siguió. Unos 10 minutos después vio el letrero: Taller Albertão, suspensión y frenos. Una construcción sencilla de mampostería, con un galpón grande y 2 rampas elevadoras. Había luz adentro y un Volkswagen escarabajo azul estacionado enfrente. Entró despacio, tocó el claxon 2 veces. Apareció un señor de unos 60 años, delgado, con overol manchado de grasa, gorra verde en la cabeza, rostro tranquilo, aire de quien ha hecho eso toda la vida. «Buenas noches, señor. ¿En qué le puedo ayudar?». Toniño explicó el problema. El hombre le pidió subir el camión a la rampa y fue abajo con una linterna. Revisó, sacudió, golpeó con la llave, volvió, arriba con cara seria. El cojín trasero derecho está fisurado y el soporte de fijación está suelto. Unos kilómetros más y se suelta todo. Ahí sí se complica. ¿Se puede resolver ahora? Sí, tengo la pieza aquí. Cuestión de 1 hora, hora y media. Toniño respiró aliviado y pidió que hicieran el trabajo. El señor llamó a un ayudante, un chico joven y callado, y los dos comenzaron a trabajar. Toniño esperó en la salita del taller, tomando un café recalentado, hojeando una revista vieja de camiones. El trabajo fue rápido y bien hecho. El señor probó, golpeó de nuevo, mandó al Toniño a dar una vuelta a la manzana. Volvió, todo correcto, sin ruido. ¿Cuánto le debo, seu Albertão? El hombre hizo una cuenta rápida en una libretita vieja. Pieza y mano de obra 300 pesos. Toniño pagó en efectivo. El señor le dio un recibo escrito a mano con sello del taller. Se estrecharon la mano. Toniño agradeció de corazón y siguió viaje. Durmió en registro y al día siguiente fue a São Paulo a descargar. 3 días después, Toniño volvía por la misma BR-116. Era de día, sol fuerte. Se acordó del taller, pensó en pasar a saludar al viejo, dejarle algo de agradecimiento. Paró en la gasolinera a cargar combustible y comentó con el empleado: «¿Y el seu Albertão sigue trabajando bien ahí en el taller?». El empleado frunció el ceño. «Seu Albertão, ¿qué taller?». «Ese de ahí, unos 8 kilómetros adelante al lado izquierdo, suspensión y frenos». El empleado se puso pálido. «Muchacho, ese taller está cerrado hace 20 años». Toniño se rió, pensó que era una broma. «Para nada, hombre. Estuve ahí el sábado pasado. El viejo me atendió, me arregló el camión. Mira el recibo». Sacó el papel del bolsillo, lo mostró. El empleado lo tomó, lo miró, lo dio vuelta. Se quedó sin color. «Muchacho, el seu Albertão murió en 2001. El taller cerró poco después. Lo conocí. Ese sello, me acuerdo de ese sello». Toniño sintió las piernas flojas. No quiso creerlo. Entró al camión. Manejó hasta Tintester, el taller. Al llegar, el corazón se le heló. El galpón estaba en ruinas, portón oxidado, cerrado con cadena gruesa, monte alto adelante, vidrios rotos. Eso llevaba mucho tiempo abandonado. Bajó, fue hasta el portón, miró por una rendija. Adentro, oscuridad, olor a humedad, ningún elevador, ninguna herramienta, solo escombros, polvo y telarañas. Toniño pasó unos 5 minutos parado ahí, mirando, tratando de encajar las piezas. No tenía cómo. Él había estado ahí, había hablado con el viejo, había visto al ayudante, había pagado, tenía el recibo en la mano. Volvió al camión y se fue. No le contó a nadie durante semanas, hasta que un día, en una gasolinera, se encontró con un viejo camionero de la región. Le contó la historia. El viejo lo escuchó todo, sacudió la cabeza despacio y dijo: «El seu Albertão era demasiado buena gente, murió trabajando. Dicen que él no descansa, que todavía atiende a quien realmente lo necesita. Ya he escuchado 2 casos parecidos, pero nadie cree». Toniño guarda el recibo hasta hoy, amarillento, con el sello medio borrado pero legible. Me lo mostró, yo lo vi con mis propios ojos. Y hay algo más.
El camión nunca volvió a dar problemas de suspensión trasera. Hay quienes dicen que fue suerte. Yo creo que fue una bendición, porque hay almas en este mundo que no descansan mientras haya alguien que necesite ayuda. Y el Seu Albertão, por lo que se ve, es una de ellas. Número 7. El Corredor de las Luces, jueves, 5 de octubre de 2023, 22:33. Este relato es fuerte, no por ser aterrador, sino porque sacude la mente de una forma que no se puede explicar. Quien me lo contó fue el Jair, camionero de Londrina, que trabaja transportando insumos agrícolas. Hombre serio, evangélico, padre de familia, que no bebe, no fuma, no inventa historias. Venía bajando por el interior de Goiás, en una ruta secundaria entre Jataí y Río Verde, un jueves de octubre. Llevaba un Volvo cargado con 24 toneladas de fertilizante ensacado. Noche sin luna, cielo cargado de nubes, aire sofocante. Estaba algo cansado, pero nada grave. Había parado a cenar 2 horas antes. Estaba hidratado, atento. La carretera era una secundaria estrecha, cercada de cultivos a ambos lados. Maizal de un lado, soya del otro. Ese silencio profundo del interior donde solo se escucha el motor y el canto de los grillos. Pasaba frente a una finca grande cuando vio a lo lejos un destello en medio del maizal, un haz de luz potente que subía y bajaba, como si alguien tuviera una linterna y estuviera buscando algo. Jair lo encontró extraño. Nadie trabaja en un maizal de noche. Es peligroso, hay serpientes y no tiene sentido. Pero siguió. Solo que unos 300 metros después vio de nuevo la misma luz, el mismo movimiento, pero ahora parecía más cerca de la carretera. Redujo la velocidad, empezó a ponerse inquieto, y ahí vio una tercera luz, esta vez del otro lado de la pista, en medio de la soya. Las 3 luces comenzaron a moverse en sincronía, subiendo y bajando, dibujando círculos en el aire. Y entonces ocurrió algo que el Jair no puede explicar hasta hoy. El motor del camión comenzó a ahogarse, perdió fuerza. El tablero entero parpadeó. El radio chirrió fuerte y se apagó. Y el camión empezó a andar solo, despacio, sin que él acelerara. Jair soltó el acelerador, intentó frenar. El freno no respondió. Tiró del freno de mano. Nada. El camión siguió andando a la misma velocidad, como si lo jalaran. Intentó apagar la llave. No funcionó. Intentó gritar, pedir socorro, pero no le salió sonido. La garganta se le trabó. Y entonces, silencio. Silencio absoluto. Ni motor, ni neumáticos en el asfalto, nada. Miró por la ventana y vio que el camión ya no estaba en la carretera. Estaba parado en medio del maizal. Jair sintió el cuerpo paralizarse. No podía mover los brazos, no podía girar la cabeza, solo podía mirar hacia adelante. Y ahí, entre las hileras de maíz, vio 3 figuras, altas, quietas, mirándolo. No eran personas, no eran animales, eran otra cosa. Cerró los ojos con fuerza y comenzó a orar en voz baja, entrecortada, pero oró. Repitió el Salmo 23 3 veces y sintió una mano cálida en el hombro. Abrió los ojos. Estaba de vuelta en la carretera. Motor encendido, radio sonando, tablero normal, como si nada hubiera pasado. Miró el reloj del tablero. La 1:07. Más de 2 horas habían pasado. No recordaba nada, solo el maizal, las luces, las figuras. Jair pisó fondo y salió de ahí. No paró hasta Río Verde. Llegó temblando, sudando, con la boca seca. Descargó al día siguiente y volvió a Londrina sin hablarle a nadie. Pero días después empezó a tener sueños, siempre iguales. Veía una sala blanca muy clara y escuchaba una voz hablándole. Una voz calmada, sin timbre definido, que decía: «Fuiste elegido para recordar, pero aún no es el momento». Siempre despertaba en el mismo punto,
sudando, confuso. Fue en una conversación con un compañero camionero, meses después, que supo que esa región de Goiás es conocida entre los locales como el Corredor de las Luces. Desde los años 80, camioneros, hacendados y vecinos reportan luces en los maizales, pérdida de tiempo, vehículos que se apagan solos. La mayoría no habla por miedo a que los tachen de locos. El Jair me dijo algo que nunca voy a olvidar. No sé qué me pasó esa noche. No sé si fue cosa de otro mundo, si fue espiritual, si fue castigo o bendición. Pero sé que cambié. Miro el cielo de otra forma ahora y siento, no sé, como si algo hubiera sido plantado dentro de mí, algo que todavía no ha despertado. Él nunca más pasó por esa carretera y yo ni sé qué decir. Solo sé que hay misterios que no vamos a entender, solo a respetar. Número 8. El puente que no debería existir. Lunes 13 de noviembre de 2023, 03:20 de la madrugada. Este último relato me quita el sueño hasta hoy. Fue el Dirceu quien me lo contó, camionero de Santa Catarina que rueda la BR-101 hace más de 25 años. Conoce esa carretera de ojos cerrados, cada curva y cada puente, cada tope. Esa madrugada, Dirceu venía subiendo la BR-101, dirección Florianópolis, con 14 toneladas de cerámica. Madrugada fría, niebla densa, visibilidad baja. Venía despacio, atento, porque ese tramo tiene muchos accidentes. Cuando se acercaba al puente sobre el río Itapocu, a la altura del kilómetro 52, vio algo que lo hizo frenar. El puente estaba intervenido. Conos naranjas, cinta amarilla, señales grandes. Puente intervenido, desvío a la derecha. Dirceu suspiró. Eso iba a retrasarlo al menos una hora, pero no había de otra. Siguió el desvío por una carretera de tierra batida, estrecha, que entraba por el monte cerrado. Le pareció extraño porque no conocía ese desvío, pero las señales estaban ahí, oficiales, con el logo del organismo vial. Siguió unos 15 minutos. La carretera era buena, bien compactada, hasta que vio adelante otro puente más pequeño, de madera, pero con 2 carriles iluminados por postes amarillos. Redujo la velocidad, lo miró bien. El puente parecía sólido. Pasó despacio, con cuidado, sintió las tablas crujir bajo el peso, pero aguantó firme. Del otro lado, la carretera volvía al asfalto y en pocos minutos estaba de vuelta en la BR-101. Todo normal, o casi. Al día siguiente, al volver a Santa Catarina, decidió pasar de día por el mismo tramo. Quería ver el tal puente intervenido, saber cuánto tiempo iba a demorar la reparación. Llegó al kilómetro 52. El puente estaba ahí, normal, abierto, sin intervención, sin conos, sin cinta, sin señal. Dirceu paró en el acotamiento, bajó, miró alrededor. Nada. Fue hasta una gasolinera cercana y preguntó al empleado si el puente de Itapocu había estado intervenido la madrugada anterior. No, señor, lleva meses abierto. ¿Y hay algún desvío por carretera de tierra antes del puente? El empleado puso cara de duda. No que yo sepa. Solo hay un caminito antiguo ahí, pero no lleva a ningún lado. Es de una serrería que cerró en los 90. ¿Y hay un puente de madera en ese camino? El empleado sacudió la cabeza. El puente de madera que había ahí cayó en 1998. Una creciente se lo llevó todo. Nunca fue reconstruido. Dirceu se quedó sin reacción. Volvió al camión, pidió el log de rastreo del viaje. Había salido de la BR-101 a las 3:24. Había estado fuera de la vía durante 19 minutos y había regresado exactamente en el kilómetro 59. El desvío oficial que no tomó debería haberlo llevado al kilómetro 63. Había vuelto 4 kilómetros antes. Fue a investigar
Por su cuenta me agarró un día libre, volvió al lugar, entró por la carretera de tierra, caminó hasta donde supuestamente había cruzado el puente. No había puente, solo un vano, un abismo de 12 metros de profundidad, río abajo, piedras, restos viejos de madera podrida en los bordes. Si hubiera cruzado realmente con 14 toneladas, habría caído y muerto en el acto. Dirceu volvió a su casa y pasó 3 días sin hablar con nadie. Cuando por fin me lo contó, lloró. Lloró como un niño. No sé qué pasó. No sé si morí y volví. No sé si fue un milagro. No sé si alguien o algo puso ese puente ahí solo para que yo pasara. Pero sé que no debería estar vivo. Me mostró algo que no voy a olvidar nunca. Una foto que tomó del puente con el celular mientras pasaba. La foto muestra el puente de madera iluminado, nítido, pero en la esquina inferior derecha de la imagen, bien borroso, casi invisible, se puede ver una sombra, una silueta humana de pie en medio del puente, mirando el camión. Dirceu nunca más conduce de madrugada solo, y esa foto no la borra, pero tampoco se la muestra a cualquiera. Solo a quien él confía de verdad, porque hay cosas en este mundo, amigos, que no son para que todo el mundo las vea. Número 9. El pasajero que ya no estaba domingo, 3 de septiembre de 2023, 01:35 de la madrugada. La lluvia golpeaba el parabrisas de mi Volvo con una violencia que no había visto en mucho tiempo. Era una de esas lluvias del interior, pesada, ruidosa, que convierte la carretera en un río y el mundo de afuera en una cortina gris impenetrable. Venía por la BR 364 entre Cuiabá y Rondonópolis, Mato Grosso, transportando 32 toneladas de soya ensacada en vitren. Carga valiosa, documentación costosa, seguro alto. El camión era nuevo, totalmente equipado, pero con esa lluvia ni la tecnología resuelve. Es respeto, experiencia y mucha atención. El radio chisporroteaba bajo, ese ruido constante de madrugada cuando estás lejos de todo. Fue cuando vi al hombre parado en 1900, la orilla de la pista. Estaba en el acotamiento, empapado, sin capa de lluvia, sin nada. Solo una camisa blanca pegada al cuerpo y un pantalón oscuro, brazo levantado, pulgar estirado pidiendo aventón. Mi primer instinto fue seguir de largo. Regla número 1 de la carretera: no aceptas aventón de madrugada, y menos en un lugar desierto, y menos con un temporal de ese tamaño. Pero algo me hizo mirarlo de nuevo por el retrovisor. El hombre seguía ahí, parado, brazo en alto, inmóvil como una estatua, y la lluvia caía sobre él sin que se moviera un centímetro. Algo en mi pecho se apretó. No era miedo, era urgencia, como si alguien me gritara en la cabeza que frenara. Reduje la velocidad, me orillé unos 200 metros adelante y esperé. Miré por el retrovisor. El hombre comenzó a caminar despacio, pasos firmes, sin prisa, como si la lluvia no existiera. Tardó casi 2 minutos en llegar a la puerta del acompañante. Cuando golpeó el vidrio, abrí la puerta, pero dejé el cinturón de seguridad puesto y la mano en el bastón que tengo entre los asientos, solo por precaución. Él subió, cerró la puerta y se quedó sentado chorreando agua en el tapete. No dijo nada, solo miró hacia adelante, como si esperara que yo arrancara. ¿Para dónde vas?, pregunté con voz firme. Él tardó en responder. Cuando habló, la voz era baja, cansada, pero clara. Rondonópolis. Necesito llegar antes del amanecer. Miré el reloj. 1:40. Rondonópolis estaba a unos 80 kilómetros. Alcanzaba el tiempo. Pero con esa lluvia iba a demorar. Retomé la carretera. Velocidad reducida, tensión redoblada. La lluvia seguía fuerte, pero algo había cambiado. El chirrido del radio había desaparecido por completo. Solo silencio. Y ese silencio era pesado, sofocante, como si el mundo de afuera
hubiera sido borrado. Después de unos 10 minutos, no aguanté. «Oye, compa, ¿qué hacías en medio de la lluvia a esta hora?» Él no respondió enseguida. Estuvo mirando la carretera como si buscara algo en la oscuridad. Cuando habló, la voz tenía un tono extraño, distante. «Cometí un error grande, y ahora estoy intentando arreglarlo». No me gustó esa respuesta. El corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de error? Abandoné a mi familia, salí de casa con rabia, peleé con mi esposa, ignoré a mis hijos, agarré la carretera creyendo que iba a enfriar la cabeza y no volví. Tragué saliva. ¿Y ahora? Ahora necesito llegar antes de que sea tarde. Miré de reojo. Él seguía empapado, pero no temblaba. No había vapor saliendo de la ropa mojada, no había respiración empañando el vidrio, nada, como si no tuviera temperatura corporal. La ficha empezó a caer, pero no quise creerlo. Seguí manejando. Cuando llegamos a la entrada de Rondonópolis, él habló de nuevo. «Para ahí, en la calle de la iglesia, la tercera a la derecha». Hice lo que me pidió. La calle era de tierra, llena de baches, casas sencillas, iluminación tenue. Paré frente a una casa pequeña, amarilla, con luz encendida en la sala. Él abrió la puerta, bajó y antes de cerrarla, me miró. «Gracias, hermano. Me diste la oportunidad que yo no tuve». «¿Oportunidad de qué?», pregunté, con voz temblorosa. «De despedirme». Cerró la puerta y caminó hasta la casa. Tocó. Una mujer abrió con camisola, ojos hinchados de tanto llorar. Lo miró y su rostro cambió de dolor a conmoción, a algo que no puedo describir. Levantó la mano como si fuera a tocarlo, pero antes de que los dedos se encontraran, él desapareció. Simplemente se disolvió como humo en el aire. La mujer cayó de rodillas en el umbral de la puerta sollozando. Bajé del camión, fui hasta la puerta. Ella seguía en el suelo llorando. Me agaché a su lado. «Señora, disculpe, yo lo traje». Él me pidió el aventón. Ella me miró con los ojos rojos, el rostro marcado por el sufrimiento. Él murió ayer. Un accidente en la 364. Chocó contra un poste solo saliendo de aquí. Habíamos peleado. Salió con rabia y no volvió. El mundo giró. Pero él estaba en mi camión. Ahora lo traje hasta aquí. Ella tomó mi mano y la apretó con fuerza. Lo sé. Vino a despedirse. Dios te usó para eso. Gracias. Me quedé unos minutos hasta que ella se calmara. Los hijos despertaron. Vinieron a la puerta. Adolescentes, ojos hinchados, en silencio. Me despedí, volví al camión y me fui despacio, todavía procesando lo que había pasado. Cuando miré al asiento del acompañante, había un charco de agua y en el medio del charco, una foto. Foto vieja, desgastada, de una familia. Hombre, mujer, 2 niños. El hombre era él, el mismo rostro, la misma mirada cansada. En el reverso, escrito con bolígrafo azul, «Nunca pelees con quien amas. La carretera no espera». Guardé la foto. La tengo hasta hoy. Y cada vez que la miro, recuerdo esa noche, recuerdo la lluvia, el silencio, el hombre empapado que ya no era de este mundo, pero que todavía tenía algo que hacer. La carretera, hermano, no es solo asfalto y kilómetros. Es un pasaje. Pasaje entre vidas, entre mundos, entre lo que fue y lo que aún necesita resolverse. Desde esa noche, nunca más paso de largo por alguien en una situación extraña pidiendo aventón, no por ingenuidad, sino por respeto, porque sé que hay cosas más grandes que nosotros en la carretera. Número 10. La niña del viaducto miércoles, 19 de abril de 2023, 03:50 de la mañana. Hay lugares en la carretera que uno aprende a evitar, no porque sean peligrosos en el sentido tradicional, sino porque cargan algo. Una energía, un peso. Cualquier conductor, veterano que haya rodado de madrugada, solo, lejos de todo, sabe exactamente de qué hablo. La BR-101
tramo entre Itajaí y Joinville, litoral de Santa Catarina, tiene uno de esos lugares. Kilómetro 67, un viaducto antiguo, de concreto, sin iluminación, rodeado de monte cerrado a ambos lados. De día es solo un viaducto más. De madrugada es diferente. Venía en un Mercedes-Benz transportando 24 toneladas de tejas cerámicas, carga frágil, bien amarrada, destino Joinville. Había salido de Florianópolis de tarde, parado en Itajaí a cenar, y ahora subía la pista vacía bajo cielo despejado, luna llena iluminando el océano a la derecha. Madrugada tranquila, de las que hacen a uno agradecer por estar vivo y hacer lo que hace. Cuando vi el viaducto adelante, sentí un escalofrío. No era miedo, era reconocimiento, como si el cuerpo recordara ese lugar antes de que la mente lo procesara. Reduje la velocidad instintivamente y fue ahí que vi a la niña. Estaba parada en medio de la pista, debajo del viaducto, iluminada apenas por mis faros. Niña pequeña, unos 6, 7 años, vestido blanco, pies descalzos, cabello largo y oscuro suelto, inmóvil, mirando directo al camión. Frené, el corazón se me disparó, las manos sudaron frío. No había ningún auto en la pista, ninguna casa cerca, ninguna explicación lógica para que una niña estuviera ahí sola a esa hora. Me detuve a unos 20 metros de ella, encendí las balizas, tomé la linterna, bajé de la cabina. El silencio era absoluto. Ni grillo, ni viento, ni sonido de ola golpeando la playa, que estaba a menos de 500 metros. Solo silencio. «Hola, querida», llamé con voz firme pero suave. «¿Estás bien? ¿Dónde está tu mamá?» Ella no respondió, solo siguió mirándome. Y entonces, despacio, levantó el brazo y apuntó hacia atrás de mí. Me giré. No había nada. Solo la carretera vacía, el camión con el motor ronroneando bajo y la oscuridad más allá de los faros. Cuando volví a mirar, la niña había dado 2 pasos hacia adelante, seguía apuntando, y esta vez pude escuchar un susurro bajito, casi inaudible, pero claro. «Viene». «¿Quién viene, hijita?» Ella no respondió, solo siguió apuntando, y entonces escuché un rugido de motor viniendo de atrás. Rápido, muy rápido. Me giré y vi los faros. Un camión viniendo a velocidad altísima, en el mismo carril que el mío, sin reducir, sin desviar, directo hacia mí. No pensé, corrí, me lancé al acotamiento y el camión pasó zumbando a centímetros del mío a velocidad insana, sin pitar, sin frenar. Pasó directo por debajo del viaducto y desapareció en la curva de adelante. Faros desvanecidos en la oscuridad. Me quedé parado ahí, respirando pesado, el corazón a punto de salírseme por la boca. Cuando me recompuse, miré hacia donde estaba la niña. Había desaparecido. Caminé hasta el medio de la pista, miré alrededor. Nada. Ni rastro, ni marca de pie descalzo en el asfalto. Nada, como si nunca hubiera existido. Volví al camión, manos temblando. Me senté en la cabina. Cerré las puertas y me quedé ahí unos 5 minutos tratando de entender. Y entonces vi algo en el asiento del acompañante. Una florecita blanca, pequeña, delicada, todavía fresca, como si hubiera sido cortada hacía poco. La tomé con cuidado. Olía a jazmín, y en el tallo había un pedacito de hilo rojo amarrado, de esos que los niños usan en pulseras. Guardé la flor en la guantera y seguí viaje despacio, concentrado pero con la mente en otro lugar. Al llegar a Joinville, descargué y fui directo a hablar con el Toniño, un conductor antiguo que vive ahí y conoce la región como nadie. Le conté todo. Él me escuchó en silencio, tomando café, mirando la mesa. Cuando terminé, suspiró hondo. «¿Viste a la niña del viaducto?» Mi sangre se heló. Él sacó el celular, buscó algo y me mostró una noticia antigua del 2006. Accidente fatal en el kilómetro 67 de la BR-101, debajo del viaducto.
Un camión descontrolado había chocado con un auto de pasajeros, una familia de 3 personas, padre, madre y una niña de 7 años. Todos murieron en el acto. La niña se llamaba Laura y en la foto de la noticia llevaba un vestido blanco. Desde entonces, continuó el toniño, hay gente que la ve siempre de madrugada, siempre en el mismo lugar y siempre antes de que algo malo pase. Ella avisa, intenta proteger. Mostré la flor. Sus ojos se humedecieron. Ella te dejó eso. Es un agradecimiento por haber escuchado. Me quedé ahí, sosteniendo esa florecita, sintiendo el peso de todo. Esa niña me había salvado, me había avisado, y todo lo que yo podía hacer era honrar esa protección. Volví al viaducto 2 semanas después, de día, con una vela y un ramo de flores blancas. Las dejé al borde de la carretera donde ella había aparecido e hice una oración. No profeso ninguna religión específica, pero creo que hay fuerzas más grandes cuidándonos y que a veces esas fuerzas vienen de donde uno menos las espera. La florecita la guardo hasta hoy, seca dentro de una bolsita plástica, prendida en el parasol de la cabina. Y cada vez que paso por ese viaducto, reduzco la velocidad, enciendo los faros y murmuro un gracias, Laura, porque ella está ahí, protegiendo, avisando, salvando vidas. Número 11. El niño del camino. Viernes, 2 de febrero de 2024, 04:38 de la madrugada. Amigo, este aquí es reciente. Le pasó al Marcão, camionero de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a quien conozco desde hace unos 15 años. Hombre trabajador, con la cabeza bien puesta, de los que no pierde viaje ni pierde la compostura. Casado, 3 hijos, siempre con la foto de la familia colgada en el retrovisor. Venía por la BR-153, la transbrasileña, bajando desde Araguaína, en Tocantins, con un Volvo FH Prata, año 2019. Carga pesada. 31 toneladas de carne congelada en cámara frigorífica, destino Goiânia. La carrocería marcando 18 grados bajo cero. Todo en orden. La noche estaba clara. Cielo limpo. Luna llena iluminando la pista como un reflector. Temperatura exterior agradable. Vientito entrando por la ventana. Marcão estaba de buen ánimo. Había dormido unas 5 horas en la parada anterior, tomado baño, cenado una comida que la esposa le había preparado. Iba incluso silbando una música. Venía en el kilómetro 738, ya en territorio de Goiás, cerca de la frontera con Porangatu, cuando vio algo extraño en el acotamiento. Redujo la velocidad para entender mejor. Era un niño, un chico de unos 10, 11 años, con pantalón de mezclilla y camiseta blanca, parado al lado de 1900. La pista, con la mano levantada pidiendo aventón. Marcão sintió un apretón en el pecho. Las 4:30 de la mañana, en medio de la nada, un niño solo en la carretera. Eso no estaba bien. No estaba bien de ninguna forma. Paró unos 50 metros adelante, encendió las balizas, tomó la linterna y bajó. Caminó de vuelta hasta donde había visto al niño. El chico seguía ahí, parado, mirándolo. Rostro limpio, cabello corto, expresión calmada, demasiado quieto para ser un niño. «Oye, niño, ¿qué haces aquí? ¿A esta hora? ¿Dónde están tus papás?» El niño no respondió, solo apuntó hacia el norte de donde venía Marcão. «¿Te perdiste? ¿Quieres que te lleve hasta un pueblo?» El niño asintió despacio, sin decir nada. Marcão se quedó con el corazón apretado. No le gustaba aceptar aventón, menos de madrugada, pero no iba a dejar a un niño abandonado en la carretera. Le hizo señas. «Vamos, sube. Te dejo en la primera gasolinera. Llamamos a la policía, encontramos a tu familia». El niño subió al camión. Se sentó en el asiento del acompañante. Marcão lo miró bien. La ropa estaba limpia, sin polvo, sin suciedad. Raro para alguien que estaba al borde de la carretera. El niño olía a jabón de esos infantiles, aroma de lavanda. «¿Cómo te llamas, chico?» Silencio.
¿No hablas, hijo? El niño lo miró y sonrió, una sonrisita pequeña, casi triste. Marcão tragó saliva. Había algo que no cuadraba, pero no sabía qué. Volvió a manejar. De reojo vigilaba al niño. El chico miraba por la ventana, quieto, sin moverse mucho, con las manos en el regazo y los pies balanceándose sin llegar al piso de la cabina. Unos 10 minutos después, Marcão intentó de nuevo. «Oye, campeón, ¿cómo llegaste solo hasta ahí?» El niño giró la cabeza despacio y dijo, con una voz finita, casi un susurro, «Te estaba esperando a ti». Marcão sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «Esperándome, ¿por qué?» «Porque ibas a pasar y yo necesitaba avisarte». «¿Avisarme de qué, chico?» El niño apuntó hacia adelante. La curva. Marcão miró la carretera, todo normal. Recta larga, bien señalizada. «¿Qué curva, hijo?» «La curva donde el camión volcó». La sangre de Marcão se heló. «¿Qué camión?» «El tuyo». En ese momento, el tablero del camión comenzó a parpadear. Todas las luces se encendieron y apagaron al mismo tiempo. El radio empezó a chispear fuerte, ese chirrido agudo que duele en el oído. Y la temperatura de la cabina cayó de 23 grados a unos 10, 12 grados en cuestión de segundos. Marcão agarró el volante con fuerza, miró al niño. El chico seguía mirando hacia adelante con la misma expresión calmada. «¿Qué está pasando? Necesitas parar». «¿Por qué?» «Porque si no paras te vas a quedar dormido, y cuando te duermas vas a errar la curva y vas a volcar y vas a morir». Marcão sintió las manos sudando frío, el corazón latiendo descompasado. No tenía sueño en ese momento, estaba bien despierto. Pero al mismo tiempo, una sensación extraña empezó a apoderarse de él. Un deseo de cerrar los ojos, de relajarse, de dejar el camión seguir solo. Sacudió la cabeza con fuerza, abrió la ventana, se golpeó la cara, pero la sensación continuaba, los ojos pesando, la vista nublándose. «Chico, no entiendo nada. Estás más cansado de lo que crees. Tu cuerpo lleva horas pidiendo descanso, pero no lo escuchaste, y dentro de poco vas a apagar». Marcão miró el velocímetro. 87, Glamberuache. Miró el reloj. 4:52. Miró el GPS. Faltaban 14 kilómetros hasta la próxima gasolinera. «Aguanto hasta la gasolinera, ¿no?» Y entonces el niño hizo algo que Marcão nunca va a olvidar. Puso la mano pequeña encima de la de él en el volante, y la mano estaba helada, helada como hielo, helada como la carne que llevaba atrás. Para el camión ahora. Marcão obedeció sin pensar. Orillé el camión en el acotamiento, apagó el motor, jaló el freno de mano, y en el segundo siguiente se apagó. Se desmayó de sueño, con la cabeza apoyada en el volante. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. Eran las 9:17 de la mañana. Había dormido más de 4 horas. Se incorporó asustado, miró al lado. El asiento del acompañante estaba vacío. Bajó del camión tambaleándose, todavía aturdido, miró alrededor. Nada, ni señal del niño. Fue hasta la parte trasera del camión. Revisó la carga. Todo bien. Temperatura normal. Precinto intacto. Tomó el celular. 17 llamadas perdidas de la transportadora. 5 de la esposa. 3 mensajes de voz del supervisor preguntando dónde estaba porque el rastreo había parado. Llamó de vuelta. Explicó que había parado a descansar, que le había dado un bache de cansancio. Le regañaron, pero no lo despidieron. Le dijeron que había hecho bien en parar. Solo que en el camino a Goiânia pasó por el kilómetro 752 y vio una patrulla de la Policía Rodoviaria Federal, una ambulancia, un camión volcado en el barranco 20 metros abajo de la pista. Carga de carne esparcida por el suelo, cámara frigorífica destruida. Paró, bajó, preguntó a un policía qué había pasado. «Accidente. ¿Y feo?»
De madrugada el conductor perdió el control en la curva, se durmió al volante, volcó, murió en el acto. ¿A qué hora fue? Por ahí a las 5 de la mañana. La misma hora en que él habría pasado por ahí si no hubiera parado. Miró el camión accidentado. Era un Volvo FH Prata, casi idéntico al suyo, cargado con carne. Volvió al camión temblando, miró el asiento del acompañante y vio sobre el tapizado una cosita pequeña. La tomó con cuidado. Era un carrito de juguete de los antiguos, de plástico, azul desgastado, con una ruedita faltando. Marcão nunca había visto eso antes. No era de él, no era de nadie que conociera. Lo guardó en la guantera y se fue. Semanas después, en una gasolinera, estaba contando la historia a unos camioneros. Un viejo de unos 70 años escuchó todo en silencio. Al final, jaló al Marcão aparte y dijo: «Señor, unos 15 años atrás, un camionero murió en esa curva. Volcó de madrugada. Él llevaba al hijo junto, un niño de 10 años. Los dos murieron. Dicen que el niño aparece de vez en cuando para avisar a quien está en peligro. Ya ha salvado a más de uno». Marcão se quedó sin suelo bajo los pies. ¿Y el nombre del niño? No recuerdo. Pero recuerdo que la policía encontró entre los restos un carrito de juguete azul que el niño siempre cargaba. Marcão abrió la guantera y mostró el carrito. El viejo palideció. «Es ese. Lo vi en la foto del periódico. Es ese mismo». Marcão no dijo más nada. Guardó el carrito de vuelta. Desde ese día no maneja más de 6 horas seguidas. Siempre para, siempre descansa. No importa si está atrasado, si va a prisa, si la carga es urgente. Me dijo algo que cargo conmigo. La carretera perdona muchas cosas. Perdona errores de cálculo, perdona freno gastado, perdona neumático pelado, pero no perdona el sueño. El sueño mata. Y si no hubiera sido por ese niño, yo no estaría aquí hablando contigo hoy. Él todavía tiene el carrito. Lo lleva en el tablero junto a la foto de la familia. Dice que es su ángel, el ángel de la carretera. Ahí están, compañero. La carretera es misteriosa. Siempre lo fue, siempre lo será. Uno cree que la conoce, que la domina, que tiene el control. Pero la verdad es que la carretera es más grande que nosotros. Tiene vida propia, enseña, avisa y a veces protege. No sé explicar el camión fantasma del Valdir. No sé explicar el taller del Seu Albertão. No sé explicar las luces en el maizal del Jair y mucho menos el puente que no existe del Dirceu. Pero lo que sí sé es que esas historias son reales. Yo confío en esos hombres. Vi el miedo en sus ojos y vi la gratitud también, porque por más extraño que sea, por más inexplicable que parezca, todos ellos sobrevivieron, todos volvieron a casa. Y eso, amigo, ya es mucho. Si tú también tienes una historia, si tú también pasaste por algo que no puedes explicar, déjalo aquí en los comentarios. Necesitamos compartir, porque solos enloquecemos. Pero juntos entendemos que no estamos solos en esta carretera. Un abrazo fuerte de quien respeta la jornada de cada uno. Que Dios nos proteja siempre. Hasta la próxima parada, hermano. Si este contenido te llegó al corazón, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus compañeros de carretera. Activa la campanita para no perderte ningún relato. Nos vemos en el próximo viaje.